Hablamos sin parar de los millennials y su ansiedad. Analizamos, alejemos a las generaciones y como si fuera un fenómeno que necesita explicación constante. Pero hay una generación entera que vive en medio de todo eso, casi invisible. Arwaya vez mencionada, casi nunca analizada. La generación X, nacidos entre 1955 y 1980, los que están aquí, funcionando, resolviendo, sin pedir nada. Igual, lo que casi nadie te dice es esto. Su psicología es probablemente la más mal interpretada de todas las generaciones vivas. Imagínalo, es 1974. Tienes 9 años. Son las 4 de la tarde y estás solo en casa. La llave cuelga de tu cuello desde la mañana, dentro de tu abrigo, cabeza del pecho. Abres la puerta. El apartamento está en silencio. Tus padres trabajan. No hay móvil. No hay forma de llamarlos fácilmente. No hay nadie que sepa exactamente dónde estás o cómo estás. Abres el refrigerador. Encuentras algo. Te lo preparas. Te sientas. Haces los deberes solo. Esperas. Afuera, el mundo sigue. Adentro, tú aprendes algo que nadie te enseña de manera formal, que estás, fundamentalmente, solo, y que eso está bien, que tienes que serlo. Para mediados de los años 80, millones de niños vivían así cada día. Tan comunes eran que tenían un nombre. Los llamaban Latchkey Kids, los niños de la jave, una generación entera aprendiendo. Tarde a tarde, la misma lección silenciosa. No siempre hay alguien ahí para ti. Esa casa vacía no solo los hospicientes. Les enseñó algo más profundo y más permanente. Que el mundo no se detiene por ti. Que si algo tiene que resolverse, probablemente tendrás que resolver solo tú. Psicológicamente eso creó una forma muy particular de procesar la realidad. Un cerebro entrenado desde muy temprano para no esperar rescate, para anticipar, para adaptarse, para sobrevivir sin escándalo. Y eso es que muchas cosas que ves en ellos hoy y quizás nunca entendiste del todo. La primera es su relación con las consecuencias cuando sus padres llegaban a casa. Las reglas eran claras y directas. No había largas conversaciones sobre cómo te sentías. No había negociaciones. Te sales de la línea, apagándose en ese momento. Sin drama prolongado, sin sesiones de análisis emocional. Eso crea algo específico en su cerebro. La capacidad de calcular consecuencias en tiempo real antes de actuar, no porque sean más disciplinados, sino porque desde niños aprendieron que las acciones tienen peso inmediato. Por eso muchas personas de la generación piensan varios pasos por delante, no por ansiedad, por costumbre. Es un software instalado a los 8 años que nunca se desinstaló. La segunda tiene que ver con la confianza. Crecieron escuchando promesas de estabilidad, el sueño americano, el empleo de por vida, la lealtad entre empresa y trabajador. Y vieron, uno a uno, cómo esos contratos se rompían. Divorcios masivos en los 70 y 80, despidos sin previo aviso. Empresas que pedían lealtad y creaban plantas enteras sin parpadear. El mensaje oficial era trabaja duro y todo saldrá bien, pero las reglas cambiaban constantemente y sin explicación. Así que desarrollaron algo que desde fuera parece cinismo, pero no lo es exactamente. Es realismo defensivo. Esperan que las cosas salgan bien, genuinamente. Pero nunca se sorprenden cuando no lo hacen. Esa diferencia es importante. No es amargura, es la armadura que construye alguien que aprendió a no apostar todo a una sola promesa.
La tercera es su distancia de las norte-sociales. No es que no entiendan la tecnología. La generación X construyó Internet. Programaron los sistemas que usamos, diseñaron las primeras interfaces, pusieron los cables. Pero crecieron en un mundo donde la privacidad era lo normal, donde si hacías algo vergonzoso, lo sabían 4 personas y se terminaba ahí. Nada viral, nada permanente, nada que siguiera persiguiéndote 5 años después. Exponer tu vida a desconocidos no les parece emocionante, les parece peligroso. En su lógica formada una época muy concreta, cuanto menos sepa la gente ti, más seguro estás. Eso no es desconexión, es coherencia histórica. Y explica también su uso de la ironía. Hacen bromas, restan importancia, mantienen distancia emocional pública. Lo aprendieron creciendo, bajo la sombra de la Guerra Fría. Simulacros nucleares en la escuela. Adultos que decían que todo podía acabar en cualquier momento, pero seguían funcionando como si no pasara nada. Cuando el mundo parece inestable, pero nadie lo admite abiertamente. Aprendes a no tomarte nada demasiado en serio, no como mecanismo de negación, como mecanismo de supervivencia. La cuarta es su forma de trabajar. No hablan de ello, no lo publican. No construyen una identidad alrededor de eso. Simplemente lo hacen. Empezaron muy pronto, repartiendo periódicos a los 12 atendicallas registradoras, a los 15 calculando cambios en la cabeza cuando la máquina falaba. No era para el currículum. Era necesidad para el currículum. Y vieron a la generación anterior ser destruida por confiar demasiado en sistemas que no les pertenecían. Así que aprendieron algo muy específico. No puedes controlar si habrá despidos, pero sí puedes controlar ser tan competente que es difícil de reemplazar. Su ética de trabajo no viene de la ambición, viene de una desconfianza aprendida irracional en las estructuras que se supone deben protegerte. Hay un aparato ya en su psicología que, una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Son extremadamente y silenciosamente colaborativos. Nunca pidan ayuda. Aprendieron desde niños a arreglárselas solos y eso se convirtió en identidad. Pedir es exponer vulnerabilidad y la vulnerabilidad en su formación era territorio peligroso. Pero si tú necesitas algo, aparecen, sin drama, sin esperar reconocimiento, sin convertirlo en una historia. Superhéroes mismos son de los que resuelven el problema y nunca mencionan que lo hicieron. Esa combinación, radical independencia personal y generosidad discreta hacia otros, no es contradicción. Es lo que pasa cuando alguien aprende a cuidarse solo, pero no olvida lo que es estar solo. También tienen una relación muy particular con la autoridad. No respetan los títulos. Respetan la competencia. Si sabes lo que haces y lo demuestras con hechos, te siguen sin cuestionarte. Si no, no tienen paciencia, claro. Crecieron viendo a autoridades incompetentes tomar decisiones desastrosas, políticos que fallaban, economistas que no predicaron nada, líderes que pedían confianza y la traicionaban sistemáticamente. Aprendieron que el cargo no garantiza nada, solo el resultado. Eso tiene un costo. Y aquí hay que ser honesto. Son muy buenos manejando crisis, extraordinariamente buenos, pero les cuesta terriblemente apoyarse en otros cuando la crisis es propia. Pedir ayuda se siente como fallar. No porque no tengan idea, no porque sean orgullosos en el sentido superficial, sino porque nunca aprendieron que depender de alguien podía ser seguro.
En su historia de formación, depender significaba arriesgarse, y él llegó siempre tuvo un precio real. Eso también explica por qué muchos no saben muy bien cómo recibir cuidado. Pueden darlo con caridad sin esfuerzo visible, pero cuando alguien se los da a ellos, algo en su sistema no sabe exactamente qué hacer con eso. Lo minimizan, lo desvían. Son una broma. Cambian el tema. No es ingratitud. Es que nadie les enseñó que aceptar cuidado era una opción válida. La generación X fue golpeada económicamente varias veces. La crisis de la burbuja tecnológica a finales de los 90, la crisis de 2000, justo cuando muchos estaban en su menor momento profesional financiero. Inestabilidad constante, repetida, estructural. Ya cada vez tuvieron que recomponerse sin mucho espacio para el duelo. Porque, en su lógica, el tiempo que pasa lamentándote es tiempo que no estás resolviendo. Así que muchos diversificaron ingresos, aprendieron habilidades nuevas, construyeron notas de seguridad propias. No por ambición, por memoria histórica, por haber visto demasiadas veces lo que pasa cuando confías en que el sistema te sostendrá. Antes de Internet, la información costaba esfuerzo. Horas en bibliotecas, catálogos físicos. Paciencia, lo que cuesta sintergar diferente. Se dan a más profundo. La generación X aprendió a arreglar cosas con las manos porque no había otra opción, a entender cómo funcionan los mecanismos porque nadie venía a explicártelo, a confiar en que con tiempo y esfuerzo casi cualquier problema era resoluble. Y ahora miran a sus raíces crecer en un mundo totalmente distinto, supervisado, documentado, constantemente visible. Les dieron la atención que ellos no tuvieron, la presencia que echaron de menos, y lo hicieron conscientemente, como una corrección deliberada. Pero a veces, en silencio, se preguntan si eso también tiene un precio, porque en su lógica, la que aprendieron a los 9 años con una colgada al que verlo, ser completamente visible es ser completamente vulnerable. Las generaciones es probablemente la última que sabe lo que es abrirse de verdad. Estar a solas con tus pensamientos sin buscar la respuesta en ninguna pantalla. Resolver sin instrucciones. Esperar sin entretenimiento constante. Eso no los hace mejores. Los hace distintos de una manera muy específica. Crecieron en el espacio escaso entre dos mundos, cuando el viejo orden se estaba desmoronando y el nuevo todavía no había llegado. Cuando las promesas del pasado ya no funcionaban y las herramientas del futuro todavía no existían, vivieron en ese espacio intermedio durante años y aprendieron a funcionar ahí. Son la generación puente. Y a los puentes no reciben aplausos. No tienen monumentos, no generan tendencias ni hashtags, solo están ahí, sosteniendo el peso de los dos lados, conectando lo que fue con lo que viene, sin pedir que nadie los vea, sin necesitar que alguien lo reconozca. Y quizá eso hace lo más propio de la generación X. No necesita que nadie los vea para saber exactamente quiénes son. Si esto resuena contigo, quédate. El próximo video explora otro patrón psicológico silencioso que muchas personas cargan sin saber exactamente dónde viene.